Hola, bienvenidos a Capital Humano y Algo Más, un programa más de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana. El día de hoy estoy muy contenta porque se encuentra con nosotros el licenciado psicólogo David Sotelo Félix, quien es el director de DAPNE del Grupo Psicológico, en donde tiene más de 25 años de experiencia en este ramo. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. Mucho gusto de estar aquí, Angélica. El gusto es para nosotros. David, fíjate que aprovechando que estás tú aquí, a mí me gustaría mucho que nos ayudes a definir o más que nada darnos cuenta de si realmente como jefe, como líder, estoy haciendo lo correcto para con mis colaboradores. Sí. Es algo bien importante, creo yo, porque generalmente el jefe, el gerente, el dueño, el supervisor, el propietario de un negocio, piensa, pues básicamente, naturalmente, piensa más en sus necesidades y las de su empresa en cuanto a lo que se ocupa obtener, que en lo que a él le toca dar. Y creo yo que ese enfoque es importante porque generalmente se pierde de vista, Angélica. Es decir, ¿qué es lo que ellos necesitan de mí para que todos logremos el objetivo que andamos buscando? Entonces de eso trata, creo yo, ahora esta intervención, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo soy el jefe, si yo soy el líder, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo las cosas bien? O sea, ¿qué me puede dar un parámetro o un indicativo de que algo está fallando? Pues mira, yo creo que es importante visualizar al equipo de colaboradores como personas que están en diferentes momentos o etapas de desarrollo de su trabajo, de su labor. Pudiéramos verlo incluso como ciclos de la vida, ¿no? Pudiéramos decir que los empleados que recién entran a una empresa, por ejemplo, son como los infantes, los pequeños, los recién nacidos, porque están ante lo nuevo y están llegando, aunque tengan estudios o cierta preparación, de cualquier manera están llegando a un ambiente nuevo. Entonces se les tiene que tratar como tales. Ahí el jefe lo que ocupa visualizar de entrada es de que estas personas ocupan un apoyo especial, ser ubicados, ser orientados, para saber qué se espera de ellos y que puedan empezar a sentir cierta tranquilidad y que están ubicados y de ahí empezar a desempeñar de la mejor manera su trabajo, ¿sí? Entonces lo primero que ocupa un buen jefe es entender que ese recién llegado es una persona que ocupa ser ubicada, ¿sí? Y ocupo entonces yo como jefe ser claro, ser directo, tener desarrollada la asertividad y tener en particular la capacidad de poder ordenar, dirigir, pero no ordenar como un tirano, sino ordenar en el sentido de que le doy claridad, le marco de una forma muy clara por dónde él ocupa o ella ocupa caminar, para que de esa forma se ahorre incertidumbre, se ahorre estrés, angustia de la persona que llega y no sabe realmente cómo operan y cómo fluyen las cosas. Ahora, por ejemplo, en las empresas, vamos a hablar de las empresas maquiladoras, de las empresas que son grandes. Este tipo de inducción o de entrenamiento a veces se complica un poco por el número de empleados. Tal vez en el área administrativa puede ser un poquito más fácil, pero dentro del área de producción, ¿qué se podría aconsejar? Porque ahí, por ejemplo, pues llega la gente, necesitan pues producir, necesitan adaptarse rápidamente. ¿Qué herramientas o qué pudiera hacer un apoyo para esos nuevos colaboradores? Aquí estamos hablando de la actitud básica que ocupa asumir el jefe, el encargado, el coordinador, sea cual sea su función. Estamos hablando de que si son personas de reciente ingreso, ocupa tener una actitud de que van a esperar de mí mucha dirección realmente. Y es bien curioso porque las personas que se les dificulta ser directivos, ¿sí?, son personas que tienden a pensar equivocadamente que a la gente no les gusta que les digan qué hacer o cómo hacerlo. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque entonces en una función de mando les va a costar mucho trabajo ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivo? Ser asertivo es ser una persona que es clara, que es directa,
que cuidando incluso la buena forma, digamos, o sea, darle buen trato a la persona, no deja de ser clara. Entonces, independientemente del tamaño, claro que se va a sistematizar la inducción en una gran empresa, pero aquí estamos hablando ya a la hora del 1 a 1, ¿no? Y tengas un negocio de 3 personas o un negocio de 3,000 o más, siempre va a haber ese momento de 1 a 1. Y entonces, si el jefe le cuesta mucho trabajo ordenar, dirigir, darle realmente claridad al colaborador, entonces va a haber dificultades porque el otro se va a sentir sin mando, sin dirección, sin la información apropiada para poder hacer su trabajo como se espera. De hecho, de lo primerito que se establece son las expectativas. ¿Cómo le gusta a esta persona, a este jefe, que yo lleve las cosas? Y eso se ocupa comunicar de una forma rápida y de una forma clara. Y ahí es donde muchas veces las personas que les toca desempeñar este trabajo ocupan desarrollar esta habilidad, esta habilidad de ser asertivo. Fíjate qué interesante esto que estás comentando, David, porque muchas veces sucede que con tanta información que tenemos de que ya no es el liderazgo autócrata, que ahora es más demócrata, que los grupos autodirigidos, que el trabajo en equipo, tantas cosas y tantos términos que se utilizan, que muchas veces el jefe, el líder, quiere quedar bien con el colaborador y a veces no es tan asertivo precisamente porque no quiere que el colaborador se moleste, se inquiete y sobre todo también aquí creo que estamos viendo otra situación que son los tipos generacionales en los cuales tú mejor que nadie lo sabe porque eres el experto, son diferentes la manera en que trabajamos y la actitud que tomamos de acuerdo a la generación. A mí me gustaría mucho que nos platiques esto, que nos ayudes con orientándonos, pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo? Con mucho gusto.